rostro y entramos en este momento de adoración. Deja todas tus cargas a las manos del Señor, porque solo en Él confiamos y Él puede resolver todos los problemas que tenemos. Hay que tener este momento de comunión, hacer que el Espíritu de Dios descienda y nos escuche. Pongan todas sus cargas sobre Él y vamos a adorarle todos juntos.
Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que está conectado en este momento, Señor, viendo esta transmisión. Señor, yo oro, Señor, por cada una de tus ovejas, Señor, por cada integrante de este cuerpo que es tu cuerpo, que no está débil, cansado, tribulado. Trae tú, Señor, descanso, trae paz a nuestra alma, a nuestro corazón, Padre. En esta hora, si alguno está enfermo ahí en su casa, Señor, sea tú trayendo sanidad, Padre. Fortaleza, Señor, para todos aquellos que han perdido a un familiar, Señor, en medio de esta pandemia, Señor. Señor, cúbrenos, nos has cubierto, nos has guardado, Señor, síguenos guardando, Señor, a tu cuerpo, a tu iglesia, Señor, a nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, Señor, nuestros ancianos, Señor, nuestros adultos mayores, Señor, cuídanos. Señor, guarda tu iglesia, Padre. Te pedimos, Señor, que contagie, que cese la muerte, Señor, que seas tú, Señor, terminando, Señor, con esta pandemia, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso. Puedes sentarte, tú que estás presencial aquí en este momento. Toma tu lugar. Vemos un bendecido día, un día maravilloso, un día. Todos los días dicen que sus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias a Dios por cada uno de los que nos están viendo también. Dios bendiga sus vidas. Saludos a Mauro, Sandra, que seguramente están ahí conectados. Saludos también a nuestra hermanita Yajaira, que también la miré conectada. Pues van a ver después de esta transmisión. Dios les bendiga y les amamos en el amor de Cristo. Esperemos que esto pronto pare para ya poder congregarnos habitualmente todos los que somos, amén, y los que vendrán nuevos, amén, porque el Señor va a multiplicar el rebaño. Lo declaramos en el nombre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, úsame como un instrumento en tus manos, Padre, para que sea la gloria, la honra, la alabanza y la oración en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Te voy a contar una fábula. ¿Cuánto le gustan los cuentos, las fábulas? Una leyenda. Cuenta una leyenda que un día la verdad y la mentira se encontraron. ¿Sí? Buen día, la mentira. Buen día, respondió la verdad. ¿Sí? Hermoso día. Hace un hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se puso a mirar, se asomó y dijo: oh sí, hace un hermoso día. ¿Sí? ¿Por qué se puso a observar? Pues porque era la mentira la que le estaba diciendo: hoy hace un hermoso día. ¿Sí?
Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto. Y si lo era, entonces, hermoso día, dijo entonces la verdad, le contestó, hermoso día. Y dijo la mentira, hace mucho calor hoy. Dijo la verdad, sí, realmente hoy es un día caluroso. Vamos a nadar a ese lago. El agua está muy fresca y muy limpia, dijo la mentira. Yendo la verdad al lago, tocó el agua, se cercioró y dijo, ¿qué sin audio? Dijo, realmente el agua está limpia y muy fresca, dijo la verdad. Yendo las dos, la mentira y la verdad, estuvieron un tiempo en el lago, bañándose. ¿Sí? Entonces, la mentira salió del lago. Después de estar nadando un rato, la mentira salió del lago y se vistió de la ropa de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropa y todos se horrorizaban de la verdad al desnudo. ¿Sí? Todos se horrorizaban al ver a la verdad al desnudo. Es así como aún hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no ver la verdad al desnudo. ¿Sí? Es así como aún hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no ver la verdad al desnudo. ¿A qué se refiere eso? ¿Sí? No queremos muchas veces ver la verdad, ¿sí? Y preferimos ver la mentira disfrazada de verdad. Pero se nos hace cruel, se nos hace duro ver la verdad al desnudo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 8, ¿sí? Juan 8:31 dice, Juan 8:31 en adelante dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿sí? Y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres, ¿sí? Referente a esto, mi hermano, a lo que es la verdad, nosotros por mucho tiempo, antes de llegar a los caminos del Señor, vivíamos en una mentira. ¿Por qué? Ahorita vamos a ahondar, a explicar esto. Yéndonos al libro de Reyes, Segunda de Reyes, el capítulo 22. Hemos estado hablando de los reyes de Israel, de cómo era su proceder, cómo fueron sus reinados. Y hemos estado viendo cómo la mayoría de estos reyes siempre dice, hicieron lo malo
delante de Jehová. Pero hoy vamos a estar hablando de un rey, el rey Josías, reinado del rey Josías, que lo vamos a encontrar en el capítulo 22 de Segunda de Reyes. Dice la Escritura, y vamos a estar escudriñando esta palabra, esta Escritura. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jodida, hija de Adaí de Boscat. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha, ¿qué? Ni a izquierda. Es un resumen de lo que él hizo, ¿no? Hizo lo recto delante de Jehová y de su padre David. En el versículo 3 empieza, dice, hallazgo del libro de la ley. Dice, a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en mano de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, ¿sí? A los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera, piedra de cantería, para reparar la casa. Dice, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiere, porque ellos proceden con honradez. Sí, qué bonito, ¿no? Que la gente dijera, no le pidas cuentas al pastor, porque sabemos que procede con honradez y el dinero que llega al templo es usado para esto y para aquello. No, usted sí me pídame cuentas, no se preocupe. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Cómo estarían, sí, los demás reyes? Usted sabe cuál fue el libro de la ley, ¿no? La ley fue dada a Moisés en el monte. Sí, cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, se le dio, Jehová Dios le dio la ley. Y ordenanzas y preceptos que el pueblo judío debía cumplir. Pero ¿cómo estaría el proceder de todos los reyes, los demás reyes, que ese libro fue olvidado? Y empezaron a reinar nuevos reyes y reinaban sin una dirección, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, entonces dijo el sumo sacerdote hacia el escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías ha dado un libro y lo halló Safán y lo leyó, Safán delante del rey. Las palabras del libro de la ley, dice, rasgó sus vestidos. ¿Sí? Rasgó sus vestidos. ¿Por qué? Mi hermano, porque le fue declarado a la lectura del libro de la ley y le fueron abiertos sus ojos de cómo debía él proceder. Sí, en su reinado. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, a
Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Sí? Porque nuestros padres, teniendo ellos el libro de la ley, se olvidaron de la ley de Dios. Porque nuestros padres no hicieron conforme a lo establecido por Dios. ¿Sí? Entonces fueron el sacerdote Hilcías, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Sulán, hijo de Tidba, hijo de Arvas, de Arás, guarda de las escrituras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se estremeció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra tus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y yo también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿Sí? ¿Qué pasó entonces? Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y los profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y dice: y leyó, oyendo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo, ¿qué? Confirmó. ¿Sí? Pero ¿qué hizo este rey? Fueron abiertos sus ojos porque ¿sí? Descubrió la verdad, y no nada más la descubrió y miró el libro y ya. Por eso leímos en Juan 8:31, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice: y conoceréis la verdad, os hará libres. No solamente basta conocer la verdad, sino que tienes que permanecer en la verdad. ¿Sí? No solamente es malo, que esto es
en Dios. ¿Sí? Ese rey leyó, miró y prometió su reino, hicieron pacto de seguir, de permanecer en la verdad, de hacer lo que el libro de la ley, lo que Dios había mandado, hacerlo con todo su corazón. Y no solamente él, sino que también todo su reino. No solamente tú, sino que toda tu familia tiene que permanecer en la verdad. No solamente tú tienes que obedecer la palabra de Dios, sino que tú eres la cabeza como varón y tú debes hacer que toda tu familia permanezca en la verdad. Si tú no tienes un varón, tú tienes la responsabilidad de hacer permanecer en la verdad, permanecer en Cristo y hacer que tus hijos permanezcan en la verdad, permanezcan. ¿Y qué era la verdad en ese tiempo? Vamos a irlo escudriñando y vamos a irlo viendo. ¿Qué significa el libro? ¿Qué significaba el libro? Pues la ley te decía todos los estatutos y decretos que tenías que hacer. Después de que conoces la verdad, ¿qué haces? Después de que sabes que vivir en fornicación, que robar, libre, el homosexualismo, todo eso, después de que descubres, ¿qué haces? Tienes que permanecer en Cristo, tienes que permanecer en la verdad, tienes que permanecer y actuar. Entonces dice que Josías en el capítulo 20, en el capítulo 23, versículo 4 dice reformas de Josías. Reformas, ¿qué quiere decir reformas? Que él actuó, que él se decidió a reformar su gobierno, a cambiar, a hacer cambios. Cambios con respecto a su proceder. ¿Qué cambios haces tú después de que conoces la verdad? ¿Qué cambios estás haciendo? ¿En qué procesos, en qué cambios estás haciendo? Porque que estás en pecado, si sabes que vives mal y eso, tienes que cambiar. Para que seas libre, tienes que permanecer en la palabra, tienes que permanecer en Cristo. Dice, reformas de Josías. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardias de la puerta que sacan del templo, que sacasen del templo de Jehová. Templo de Jehová. ¿Usted sabe que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Tú sabes que el Espíritu Santo entra, mora en ti cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. Tu cuerpo ya no te pertenece. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces dice aquí, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Sí. Baal era uno de los dioses que el pueblo de Israel adoraba y ya lo tenían en el templo, sí, dentro del templo de Jehová. Baal significa amo o señor. Baal dice que es una antigua divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor y su área de influencia: los babilonios, los caldeos, los cartagineses, los finicios, los filisteos, los sidonios y hasta los israelitas. ¿Sí? Hasta los israelitas. Entonces mandó que sacase
todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera. Acera era otra diosa, era la diosa de la fertilidad. Acera o Astoret era el nombre de la principal deidad femenina en el antiguo Canaán, Fenicia y Siria. Sí, era la diosa de la fertilidad. Imagínese usted todo eso dentro del templo de Jehová. Toda esta inmundicia, toda esta idolatría, todo esto, abominación a Dios, estaba dentro del templo. ¿Sí? Dentro del templo de Dios. Y los reyes anteriores ahí lo permitían. Pero ¿qué pasa con esto? Que sus ojos fueron abiertos, que descubrió la verdad. Actuó. ¿Qué hizo? Empezó a depurar el templo de Dios. ¿Sí? Cuando tú llegas a Cristo, cuando tú conoces la verdad, dice, yo soy el camino, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Ok, tú ya conoces, ya te presentaron a Cristo y ya este libro, este es el libro de la ley. Aquí viene todos los preceptos, ¿sí? Este es nuestro mientras estemos aquí en la tierra. Ok, ya lo tienes en tus manos, ya descubriste la verdad, ya descubriste ese libro. Y lo empiezas a leer, empiezas a darte cuenta de tu torcida o de tu manera equivocada de vivir. Ahora te toca actuar. Ahora te toca hacer reformas en tu vida, en tu familia. ¿Cómo? Sacando toda la inmundicia que hay en el templo de Dios, que es tu cuerpo, que es tu corazón. Sacando todo aquello que te hace desviar, que te hace que te desvíes a la verdadera adoración que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces Él empezó a sacar todos los utensilios, todo lo que usaban para adorar a Baal y para adorar a Acera y para todos los ejércitos de los cielos. ¿Qué es esto? La adoración a los ejércitos de los cielos. Se cree que adoraban a los ángeles, ¿sí? Que en vez de darle la adoración a Dios, le daban la adoración a los ejércitos de los cielos, que eran los ángeles. Como dice Romanos, se desviaron y en vez de adorar al Creador, adoraron su creación. ¿Sí? Adoraron su creación. El culto al ejército de los cielos, ¿sí? Dice, vamos a ir a Deuteronomio 17:3. Para ahondar en lo que es el culto al ejército de los cielos. Aquí nos va a explicar mejor. Deuteronomio 17:3 dice que hubiese ido y servido a dioses ajenos y habiéndose inclinado a ellos, ya sean al sol o a la luna o a todos o a todo el ejército de los cielos, lo cual yo he prohibido. Adoraban al sol, adoraban la luna, adoraban las estrellas, adoraban a la creación antes de adorar al Creador. Sí, adoraban a la creación antes de adorar al Creador. Entonces este hombre, Josías, empezó a limpiar el templo de Jehová.
empezó a depurar, empezó a sacar todo lo que estaba mal. El culto a Baal, el culto a Acera y el culto a todo el ejército de los cielos. ¿Sí? Y dice, y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, ¿sí?, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso al sol y a la luna y a los signos zodiaco. Fíjese desde dónde, desde entonces está la adoración a los símbolos del zodiaco. ¿Sí? Y aquí lo repite otra vez, y a todo el ejército de los cielos. Todo lo que vemos hoy en día, adoración a falsos dioses, y todo eso no es nuevo, hermano. Esto siempre ha atacado y siempre ha afectado y siempre ha hecho desviar del camino a los hijos de Dios. A los hijos de Dios. Nosotros tenemos un pasado. O sea, tenemos nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos. Ellos no conocían la verdad, ¿sí? Y ellos nos inculcaron una forma de religión, podemos decir, ¿verdad? Pero nosotros hoy en día hemos descubierto la verdad, que es Jesús, ¿verdad? Que es Jesús. Y Jesús, por medio de su Espíritu Santo, ha destapado un velo que había en nuestros ojos. Después de eso descubrimos tantas cosas que durante tantos años pensábamos que estaba bien. Por eso decíamos que la gente quiere ver a la mentira disfrazada de verdad y no quiere ver la verdad al desnudo. Si no queremos descubrir la verdad. Tú no quieres descubrir que estás en pecado porque te vas. Si ya descubriste la verdad y quieres cambiar, tienes que dejar viejos hábitos, viejas costumbres, viejas amistades, ¿verdad? Entonces disfrazamos a la mentira, la disfrazamos de verdad, ¿verdad? Y no queremos. Entonces continuamos. Hizo también sacar 23:6, hizo también sacar la imagen de Acera. Ya vimos quién es Acera, la diosa de la fertilidad, ¿sí? Afuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares, escuche, de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. En pocas palabras, mi hermano, el pecado se había metido en el templo de Jehová, ¿sí? Y por muchos años, por muchos reinados, ¿sí?, estuvo así. Los reyes de Israel haciendo lo malo y en la casa de Jehová, en el templo de Jehová, ¿sí?, por muchos años, por mucho tiempo. Dice el 7, además derribó los lugares de producción, ya lo leímos. El 8, e hizo venir todos los sacerdotes de la ciudad de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre tus hermanos. Asimismo, profanó a Tofet, que estaba en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo
o su hija por fuego a Moloc, otro dios, Moloc. A este dios le dedicaban a sus hijos en sacrificio. Los quemaban, se los ofrecían en fuego. Quitó también los caballos de los reyes de Judá, que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová. Junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Si se fija cuánta idolatría había en el pueblo de Israel. Usted se acuerda, hace varios domingos que predicamos de cómo se inició el monoteísmo, la creencia en un solo Dios, ¿verdad? Que ¿quién fue? Abraham, ¿verdad? Abraham fue llamado por Jehová Dios y le dijo que lo iba a hacer una nación santa, una nación apartada. Que cuando entraran a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, ellos tenían que derribar y destruir a todos los dioses, ¿verdad? Y entraron y derribaron, pero no lo hicieron totalmente. ¿Cuál era el fin de esta ordenanza de Dios? ¿Sí? Porque Dios sabía que esa tierra donde ellos iban a entrar era una tierra idólatra, una tierra que adoraba a muchos y a falsos dioses. ¿Sí? Entonces la ordenanza fue: destruye los dioses, destruye los lugares altos, no te contamines con eso. Pero ¿qué pasó? ¿Sí? Que ellos dejaron de obedecer la ley, dejaron de obedecer a Dios y empezaron a contaminarse con la adoración a falsos dioses. Y así pasó el reinado de tantos hombres, de tantos reyes, y el pueblo de Israel engañado. ¿Cuántas generaciones tenías tú engañado, iglesia? Sí. ¿Cuántas generaciones atrás de ti con una idea de una religión, de usos y costumbres? Pero Dios te ha hecho libre. Sí, pero Dios te ha hecho libre y has descubierto la verdad. Ahora, yo no sé si estás practicando esa verdad. Sí. Yo no sé si vives una mentira disfrazada de verdad. Yo no lo sé. Por eso yo te digo, yo te leo esto. ¿Cómo Dios puede hacerte libre? Y cómo tú puedes limpiar el templo de Dios, que es tu corazón, que es tu corazón donde mora el Espíritu Santo. De tantas... Quizá no adores un Dios, no tengas un Dios ahí en tu cuarto. No tienes a Baal, no tienes a Cera, no tienes a Moloc. Pero tú sabes lo que hay dentro de tu corazón que está contaminando el templo de Dios, que está impidiendo que Dios obre en tu corazón, que obre en ti, que está impidiendo que tengas un matrimonio feliz, una familia feliz, una vida próspera económicamente también te la da Dios. Que tengas salud, que tus generaciones, que tus descendencias sean benditas. Si no se está cumpliendo la palabra o las promesas de Dios en tu vida, tienes que analizar qué hay dentro de ti que tienes que limpiar, que tienes que echar fuera. Sí. Entonces, dice, nos quedamos en el 12, creo, ¿eh? Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de ahí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción. Dice, los cuales Salomón
rey de Israel, había edificado a Astoret, que es Acera. Salomón, mi hermano. Usted sabe quién es Salomón. Usted sabe quién fue Salomón. Pero también se desvió. Con toda su sabiduría que le dio Dios, se desvió a adorar a dioses ajenos. ¿Sí? Entonces, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, que también es Acera, ídolo abominable de los sidonios. Dice, y Quemos también, ídolo abominable de Moab, y a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón. Imagina, hermano, todo lo que un líder puede hacer repercute en los demás. Tú como padre de familia, como esposo, todo lo que hagas bueno va a bendecir a tu familia, pero todo lo que hagas malo va a marcar tu descendencia, va a marcar a tus generaciones, va a marcar el futuro de tus hijos, de tus nietos, lo va a marcar. ¿Sí? De ti depende que ellos vivan, crezcan en el Evangelio, sean libres para siempre, o que vivan engañados en tinieblas, haciendo cosas malas, que parecen buenas. ¿Sí? Y luego dice, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombre. Igualmente al altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. ¿Quién es? Jeroboam fue otro de los reyes. Cuando se dividió el reino de Israel, 2 tribus y 10 tribus, Jeroboam fue el que reinó las 10 tribus. ¿Sí? Entonces dice, y Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera. Ok. Los lugares altos que hizo Jeroboam, eso lo vamos a ver en Primera de Reyes. Primera de Reyes, vaya a Primera de Reyes 12. Para que entienda de lo que le estoy hablando. (26 o 25 al 30) dice, el pecado de Jeroboam. Entonces, dice, reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de ahí, reedificó a Panuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Así que, si este pueblo subiere a ofrendar sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam. Roboam fue hijo de Salomón, ¿sí? Roboam gobernó 2 tribus y Jeroboam 10 tribus. Ahí fue cuando se dividió el reino, ¿sí? Roboam, rey de Judá. Y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido ya a Jerusalén, he aquí tus dioses, ¿sí? Oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Se hizo sus propios altares, se hizo sus propios dioses para evitar que los demás tribus subieran a adorar en el verdadero templo, ¿sí? Entonces edificó 2 altares y puso 2 ídolos y les dijo, he aquí tus dioses.
los que te hicieron subir de Egipto. ¿Sí? Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de su Dios hasta Dan. Entonces, desde ahí vemos cómo estos reyes empezaron a torcer, empezaron a desviarse de la verdadera adoración, que es a Dios, solamente a Dios. Amén. Entonces nos quedamos en 16. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado de esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Fue radical lo que hizo este varón, ¿sí? O sea, decidido a limpiar todo el desorden y toda la idolatría y toda la inmundicia que sus antecesores, los otros reyes, habían metido al templo de Jehová. Mi hermano, a lo que voy es que tú tienes que ser radical, ¿sí? Tú tienes que romper esas maldiciones porque ya conoces la verdad. Tú tienes que decidirte a dejar eso que tú sabes que te está esclavizando. Yo no tengo que decirte qué es, tú lo conoces y Dios lo conoce porque Él es Dios. A mí no me digas qué pecado de idolatría o qué pecado está en tu corazón en el templo de Dios que te impide ir más allá de lo que Dios tiene para ti. De que no puedas disfrutar tú de las bendiciones que Dios tiene para ti porque no has dejado, porque no has limpiado el templo de Dios, porque no has purificado tu cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Y es muy lamentable, mi hermano, que conozcamos la verdad. Esta verdad escrita, inspirada, esta verdad es muy lamentable. Que tenemos años conociendo la verdad, pero no nos hemos decidido a derribar los lugares altos. No nos hemos decidido a limpiar la inmundicia que hay, que hemos guardado, que aún seguimos practicando. La verdad ya la conoces. La verdad se te presentó del mismo día en que conociste a Jesús. Porque Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Volviendo a Juan 8, voy a leerlo, voy a ser muy insistente en esto. Porque de eso depende tu libertad. De eso depende que seas libre el día de hoy. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. ¿Que habían qué? Creído en Él. ¿Cuántos han creído en Dios? ¿Cuántos han creído en ¿Sí? ¿Cuántos? Todos hemos creído en Jesús.
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, esta es su palabra, hermano. La Biblia es la palabra de Dios. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nos acomodamos este versículo y decimos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero no nos enfocamos en el contexto, en lo que viene, en lo que está antes, ¿verdad? Y dice, es que yo conozco la verdad, ya soy libre. Pero no, dice que tienes que permanecer en mi palabra. O sea, tienes que permanecer en su palabra. Tienes que permanecer cumpliendo sus ordenanzas, sus estatutos. Tienes que permanecer para ser verdaderamente libre. Le respondieron, todavía mira lo que le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Mi hermano, la esclavitud va más allá de lo físico. Va más allá de que eres encadenado, o eres un esclavo, o eres sometido por alguien. La esclavitud va más allá. Jesús habla de la esclavitud del pecado, de la esclavitud espiritual, de ese círculo que te hace pecar, te hace caer, te hace volver. Ese es esclavo, eres esclavo. Si hay algo en tu vida que no has soltado y que siempre te hace volver al mismo camino y siempre te hace volver a caer, a fallarle a Dios, eres esclavo de ese pecado. No precisamente que seas esclavo físicamente, sino espiritualmente. Espiritualmente, el pecado se enseñorea de ti. ¿Sí? 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué? Esclavo es del pecado. Por eso te digo, no es una esclavitud física, es una esclavitud espiritual. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que el Hijo, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si tú quieres ser libre, solamente el Hijo te puede libertar. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mi hermano, la verdad está delante de tus ojos. Tú eres esclavo o no eres libre porque no quieres ser libre. ¿Sí? No quieres dejar la carne, no quieres dejar de pecar porque te satisface. ¿Sí? Satisface tus deseos carnales. Llámese lo que se llame, seas esclavo del pecado que seas, pero no lo has dejado porque no quieres. Porque Jesús se presenta a ti todos los días. Porque todos los días hay un loco que te dice, arrepiéntete, cambia de vida cambia de dirección tu vida, pero tú quieres seguir siendo esclavo de eso. Los judíos le dicen, ¿cómo podemos ser esclavos nosotros si somos descendientes de Abraham? No se trata de esa esclavitud, se trata de la esclavitud espiritual, de ese pecado que se enseñorea de ti. ¿Sí? Drogadicción, alcoholismo, fornicación, adulterio, lascivia, todo. Yo no lo sé. Pero si tú no has podido dejar eso, eres esclavo de ese pecado. Y dijo Jesús, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiero que suban los muchachos de la alabanza. Y volviendo con Josías, después de haber limpiado, después de haber
limpiado el templo, después de haber hecho esas reformas para eliminar idolatría y eliminar todo eso, dice que después de eso, en el versículo 21, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Hacer la Pascua, hacer la Pascua. Dice: no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Ahora dirás tú, ¿qué fue la Pascua? ¿Recuerdas? La Pascua fue cuando Dios trajo la muerte a los primogénitos en Egipto para libertar a su pueblo, que ordenó que sacrificasen un cordero, ¿sí? Y que con la sangre pintaran los dinteles de las puertas, de las ventanas, y que la muerte de Jehová, el ángel de la muerte, no iba a pasar sobre sus primogénitos. Y desde entonces el pueblo de Israel celebraba la Pascua, conmemorando ese día en que Dios libró al pueblo de Egipto de la esclavitud. Y dice aquí que se dejó de practicar la Pascua. Tan desviados estaba el pueblo de Israel que dejaron de recordar ese día tan memorable, el día en que Jehová Dios los sacó de la tierra de Egipto, los libertó de la esclavitud y los hizo libres. Esa es la Pascua de los judíos. Y nosotros los cristianos celebramos una Pascua que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sí, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cómo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Y esa sangre que fue derramada es para limpiar tus pecados. Esa es la verdad, mi hermano. Esa es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres, ¿sí? Y conoceréis la verdad y seréis libres. Pero si permaneces, ponte sobre tus pies, hermano, ponte sobre tus pies. Cierra tus ojos en esta tarde. ¿Sabes cómo vas a lograr permanecer en la verdad? ¿Sabes cómo vas a lograr permanecer en Cristo? Pidiéndoselo, diciendo que te necesito. Tú solo no puedes con tus fuerzas. Vas a luchar, vas a navegar contra corriente. Pero al final, cuando de la manera en que vas a obtener la victoria es reconociendo que necesitas a Dios, que necesitas su Espíritu Santo. Cierra tus ojos en esta hora. Cierra tus ojos y pídele a Dios con todo tu corazón. Yo te necesito. Dile que le necesitas. Todos necesitamos de Dios. Ese fuego purificador, ese fuego que limpia. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Espíritu Santo, El Espíritu Santo, te necesito. yo te da tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven y toca a tu pueblo. solo anhelo
palabra. A este lugar, Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Vamos, iglesia, dice, tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. No dejes de adorar a Dios, iglesia. Espíritu Santo, ven a Derrámate, Señor, en este lugar sobre cada persona, sobre cada corazón, Señor. Sigue adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pídele con todo tu corazón que te haga libre de ese pecado que te esclaviza. Pídele con todo tu corazón, entrégale ese pecado que se enseñorea de ti. Es el tiempo, iglesia, de ser libres. La verdad está aquí. Está aquí. Pide a Dios que te llene. Pide a Dios. Pide a Dios que te dé fuerza. mis hermanos que están en este lugar, Señor.
Que tú nos ayudes, Señor, a romper, Señor, ese pecado que nos esclaviza, Padre. Que tú nos ayudes a ser libres, Señor. Que tú nos guardes, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno, Señor. Por cada familia aquí representada, Señor. Señor, si alguno está falto de fe, aumenta su fe, Padre. Si alguno está débil, Señor, dale fuerzas, Padre. Si alguno, Señor, está sufriendo por un pecado, Señor, una atadura, hazlo libre, Señor. Tu palabra ha sido presentada, Señor. Tu palabra, Señor, nos hace libres, Señor. Ayúdanos a permanecer en la verdad. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, Señor, para ser verdaderamente libres, Señor. Pedimos que tu Hijo nos liberte, Señor. Porque si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, Señor. Lo declaramos, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dale un aplauso y gloria al Señor. Gracias, Señor. Pues, se trata de